Cuadro comparativo entre compras nacionales e internacionales. Con las compras nacionales hay más confiabilidad del producto, menores tiempos de entrega. En caso de solicitar garantía, el tiempo de respuesta es menor, reducción en el costo de la logística de entrega, las distancias son cortas y disminuye el exceso de inventarios. En el caso de las compras internacionales, se obtienen divisas, se promueve la tierra, el capital a través de la exportación de recursos, estimula la generación de empleo gracias a la exportación, se obtiene un portafolio de ofertas más amplio y una mayor flexibilidad de compras al por mayor. Actividades realizadas en la gestión de compras internacionales, las cuales son de gran relevancia y un factor clave para el desarrollo y la supervivencia de las empresas, permitiéndoles mejorar su posición competitiva en el mercado para satisfacer a los clientes en igual o mejores condiciones que cualquier competidor a nivel mundial. Y se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes actividades. La primera, los países que ofrecen las mejores perspectivas para adquirir nuestros productos. Segundo, los principales proveedores en el mercado internacional. Tercero, las alternativas de canales de comercialización internacionales. Cuarto, las alternativas de Incoterms apropiadas para adquirir nuestro producto. Quinto, los precios usuales en los diferentes mercados internacionales para los productos que se desean adquirir. En este primer punto es fundamental tener en cuenta los sistemas de integración comercial. El segundo punto se refiere a los dos canales en las compras internacionales. Encontramos dos canales, que es el primero es el canal directo, en donde el comprador adquiere directamente las mercancías del proveedor sin intermediarios. El segundo, el canal indirecto, que es donde el comprador adquiere las mercancías a través de intermediarios, los cuales pueden ser clasificados según el tipo de agente. Encontramos los agentes de compras, que se dan cuando el comprador contrata un intermediario para que busque los proveedores y realice los contactos comerciales para adquirir el producto. También encontramos el agente de ventas, que es cuando el proveedor para impulsar las ventas utiliza en determinadas situaciones agentes intermediarios, los cuales se encargan de buscar compradores. En algunos casos los proveedores solo venden mercancías mediante estos agentes de ventas. Luego encontramos también dentro de estos tipos de agentes los brokers, que son intermediarios entre vendedores y compradores. En algunas circunstancias y según las características del mercado, los importadores no tienen otra opción que comprar a través de este canal. Los usos y costumbres de las compras internacionales. En esta parte los contratos pueden variar según la complejidad de la transacción a realizar. Si existe confianza entre las partes y la transacción no es de mucho dinero, se puede llevar a cabo a través de conversaciones telefónicas o por correos electrónicos o simplemente emitiendo una orden de compra-venta. En otros casos lo hacen mediante documentos contractuales en donde se incluyen datos como la definición de las partes contratantes, objeto del contrato, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, solución de disputas comerciales, entre otros puntos. A diferencia de las empresas formales, el proveedor expide factura comercial para la transacción realizada, requerida para fines tributarios o aduaneros en el país exportador, y una copia que es destinada al importador que también la requiere para registros contables y gestiones aduaneras y de importación. Es usual que en las compraventas internacionales se utilicen los Incoterms para definir las obligaciones del vendedor y del comprador. Y en algunos casos se hace necesario establecer cláusulas adicionales en los contratos, ya que los Incoterms no definen en todas las ocasiones las obligaciones del comprador y del vendedor. En las relaciones contractuales, cuando se solicita un producto con frecuencia, se debe ver la posibilidad de firmar un contrato a largo plazo. Para ello existen las siguientes formas jurídicas, como es el caso de licencia. Esta otorga un derecho a otra empresa para que comercialice activos, patentes, derechos de copia, uso de tecnologías y secretos comerciales por un tiempo determinado a cambio de un pago o regalía.
Franquicias. Es una licencia en donde se otorga el derecho a vender o alquilar marcas y procedimientos a cambio de una tarifa. Joint venture es la unión de dos empresas que tienen el mismo objeto social o interés comercial con el fin de realizar un proyecto específico sin crear otra empresa, pero que las dos comparten las mismas responsabilidades. Contrato de llave en mano. Con esta forma, la empresa contratada es la responsable de todo el diseño y desarrollo del proyecto, dejando la administración a cargo de la persona local. Subcontratación internacional es la operación por la cual una empresa llamada dadora a la orden otorga a otra llamada tomadora algunos de sus procesos de producción, conservando la responsabilidad económica final, como es el caso de las empresas que prestan servicio de outsourcing. Contratos de agencia y representación. Es un contrato en el que participa un intermediario encargado de distribuir y vender los productos de una empresa exportadora en el lugar de importación. Sucursales. Es todo establecimiento secundario vinculado a una empresa matriz. En este caso, la sucursal está facultada para importar mercancías extranjeras que normalmente son enviadas por la empresa matriz. Clasificación de las cotizaciones. Una cotización es un documento mediante el cual el vendedor hace llegar la oferta de sus productos al comprador. Una vez recibidas las ofertas de los proveedores, es importante conocer la política de venta y la flexibilidad de precios, ya que muchas veces los precios son negociables. Depende de cada uno que lleguen a un buen acuerdo. Existen varios tipos de precios. El precio por licitación internacional, la cual es relacionada a una convocatoria del comprador para recibir ofertas sobre una propuesta de transacción comercial. Normalmente lo realizan las entidades del Estado. Precios commodities. Son mercancías cuyos precios están regulados por la oferta y la demanda mundial, debido a que son mercancías casi estándar. Lista de precios. Dentro de su política de precios se pueden definir precios fijos por transacción, donde el precio varía según la cantidad adquirida. Cotización de precio. El vendedor, dentro de su política de precios, puede definir que los precios son negociables según requerimiento por pedido de cada importador. Vemos 4 políticas importantes. Una de ellas es la selección de cartera de proveedores. En ello encontramos evaluar la cantidad de proveedores, disponibilidad de mercancías en el mercado mundial y ventajas de cada opción. Vemos también la política de tipo de relación contractual. En ella encontramos 2 características. Una de ellas es el frecuente, que tiene las características del contrato de largo plazo. Las formas jurídicas más conocidas con proveedores extranjeros son licencias, franquicias, joint venture, sucursales, contratos de llave de mano, subcontratación internacional, contratos de agencia y presentación. Encontramos otro contrato que es esporádico, que es solamente un contrato solo para esa ocasión, solamente cuando el vendedor o el comprador lo amerite. También encontramos un programa de programación de pedidos, y es analizar la optimización de pedidos, considerar el estimado de importaciones anuales, evaluar los Incoterms al utilizar las compras. Vemos otra política que es la gestión operativa de compras, donde se analiza la oferta del mercado internacional, precio por licitación internacional, precios conmovientes, lista de precios, cotización del pedido. En la segunda diapositiva vemos los aspectos más relevantes de compra-venta según la Convención de Viena realizada el 11 de abril de 1980, donde encontramos 3 características. La primera de ellas es relevante para los efectos de aplicación de la convención que el carácter del contrato o carácter de las propias partes sea civil o comercial. Encontramos otra característica que es aplicable a los contratos de compraventa de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Otra característica es en esta convención se elaboró un conjunto de reglas sobre la formación del contrato, las obligaciones del vendedor y comprador y transmisión del riesgo. Encontramos la formación del contrato, que está en la parte 2 de los artículos 14 al 24, donde según la Convención de Viena la oferta es la propuesta de acelerar un contrato en ella
un contrato. En ella encontramos tres aspectos relevantes, donde el primero es la determinación del sujeto o sujetos a los cuales se dirigen. Segundo, la precisión de la oferta. Tercero, la intención del oferente de quedar vinculado si existe la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es la manifestación de voluntad que perfecciona el contrato. En ella encontramos dos aspectos. El primero, declaración o acto de destinatario. Segundo, cumplimiento del plazo para manifestar la aceptación. Vemos otra que es el perfeccionamiento del contrato, cuando el oferente efectivamente recibe la aceptación de la oferta, excepto si en virtud de los términos de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, el destinatario de la oferta la ha aceptado al momento en que realizan actos ejecutorios del mismo. También encontramos las obligaciones de las dos partes, vemos las obligaciones del comprador. Y una de ellas es pagar el precio, examinar las mercaderías, comunicar la evicción. Esta evicción quiere decir, son términos legales donde se llega a tener algún problema la mercancía al llegada al puerto, sobre nacionalización o sobre aduana, que corre los riesgos o los gastos va a ser el comprador. Vemos las obligaciones del vendedor y una de ellas es entregar las mercancías. Otra es si tiene alguna adicionalidad en el contrato de la entrega de la mercancía. Otra, transmitir la propiedad de las mercancías. Y otra, la transmisión del riesgo. En nuestra tercera diapositiva encontramos los documentos más principales para las compras internacionales. Vemos que debe tener una lista de precios. La lista de precios quiere decir que es la oferta que llega al comprador. Encontramos una cotización y esta es una oferta negociable. Encontramos también otro documento que se llama pedido u orden de compra, que se usa para la aceptación del producto. Encontramos otro documento que se llama factura pro forma y es emitida por el proveedor antes de la emisión de la factura final. Encontramos también el contrato de compraventa internacional. Este documento es escrito, firmado por el comprador y el vendedor. Encontramos que también hay un conocimiento de embarque. Este documento acredita el contrato entre el embarcador y la naviera. Estamos hablando del transporte ya de la mercancía como tal. En nuestra cuarta diapositiva encontramos el certificado de origen, documento que acredita el lugar de procedencia de las mercancías. Un certificado fitosanitario, que es un documento que acredita que las mercancías están libres de plagas. Encontramos un certificado zoosanitario, un documento que acredita que los animales y sus derivados no son causantes de enfermedades. Encontramos otro que es la factura comercial, documento emitido por el proveedor para fines tributarios y aduaneros. Y encontramos por último el packing list, que es un documento emitido por el vendedor para indicar al comprador detalles del embalaje. Conclusiones. Con el trabajo realizado, estudiamos la importancia del área de compras, tanto a nivel nacional como internacional en una empresa. Haciendo análisis de este proceso, nos damos cuenta que hay una perfecta planificación en la que intervienen demasiadas personas con varios subprocesos que finalmente conforman un solo grupo, el cual hace que se vean reflejados los buenos resultados de esta organización.